El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Segunda parte. Simbad el marino. Capítulo 14. El carnaval en Roma. Continuación. Alberto no dudaba de que su bella desconocida le correspondiese del mismo modo. Franz le ayudó en sus deseos, diciéndole que todo aquel ruido le fatigaba y que estaba decidido a emplear el día siguiente en revisar su álbum y en tomar algunas notas. Por otra parte, Alberto no se había engañado en sus previsiones. Al día siguiente, por la noche, Franz le vio entrar dando saltos en su cuarto y ostentando triunfalmente en una mano un pedazo de papel que sostenía por una de sus esquinas. —¿Y bien? —dijo—, ¿me había engañado? —Ha respondido —exclamó Franz—. Leed. Esta palabra fue pronunciada con una entonación imposible de describir. Franz tomó el billete y leyó: El martes por la noche, a las 7, bajad de vuestro carruaje, enfrente de la vía Pontefici, y seguid a la aldeana romana que os arranque vuestro mocoleto. Cuando lleguéis al primer escalón de la iglesia de San Giacomo, procurad, para que pueda reconoceros, atar una cinta de color de rosa en el hombro de vuestro traje de payaso. Hasta entonces no me volveréis a ver. Constancia y discreción. —¿Y bien? —dijo a Franz cuando éste hubo terminado la lectura—. ¿Qué pensáis de esto, mi querido amigo? —Pienso —respondió Franz—, que la cosa toma el aspecto de una aventura muy agradable. —Esa es también mi opinión —dijo Alberto—, y tengo miedo de que vayáis solo al baile del duque de Bracciano. Franz y Alberto habían recibido por la mañana, cada uno, una invitación del célebre banquero romano. —Cuidado, mi querido Alberto —dijo Franz—, toda la aristocracia irá a casa del duque, y si vuestra bella desconocida es verdaderamente aristocrática, no podrá dejar de ir. —Que vaya o no, sostengo mi opinión acerca de ella —continuó Alberto—. Habéis leído el billete. Ya sabéis la poca educación que reciben en Italia las mujeres del mexosito. Así llaman a la clase media. Pues bien, volved a leer este billete, examinad la letra y buscadme una falta de idioma o de ortografía. En efecto, la letra era preciosa y la ortografía purísima. —Estáis predestinado —dijo Franz a Alberto, devolviéndole por segunda vez el billete. —Reíd cuanto queráis, burlaos —respondió Alberto—. Estoy enamorado. —Oh, Dios mío, me espantáis —exclamó Franz—, y veo que no solamente iré solo al baile del duque de Bracciano, sino que podré volver solo a Florencia. El caso es que si mi desconocida es tan amable como bella, os declaro que me quedo en Roma por 6 semanas como mínimo. Adoro a Roma, y por otra parte, siempre he tenido afición a la arqueología. Vamos, un encuentro o dos como ese, y no desespero de veros miembro de la Academia de las Inscripciones y de las Bellas Letras. Sin duda Alberto iba a discutir seriamente sus derechos al sillón académico, pero vinieron a anunciar a los dos amigos que estaban servidos. Ahora bien, el amor en Alberto no era contrario al apetito. Se apresuró, pues, así como su amigo, a sentarse a la mesa, prometiendo proseguir la discusión después de comer. Pero luego anunciaron al conde de Montecristo. Hacía 2 días que los jóvenes no le habían visto. Un asunto, había dicho Pastrini, le llamó a Civitavecchia. Había partido la víspera por la noche y había regresado solo hacía 1 hora. El conde estuvo amabilísimo. Sea que se abstuviese, sea que la ocasión no despertase en él las fibras acrimoniosas que ciertas circunstancias habían hecho resonar 2 o 3 veces en sus amargas palabras, estuvo casi como todo el mundo. Este hombre era para Franz un verdadero enigma. El conde no podía ya dudar de que el joven viajero le hubiese reconocido y, sin embargo, ni una sola palabra desde su nuevo encuentro parecía indicar que se acordase de haberle visto en otro punto. Por su parte, por mucho que Franz deseara hacer alusión a su primera entrevista, el temor de ser desagradable a un hombre que le había colmado, tanto a él como a su amigo, de bondades, le detenía. El conde sabía que los dos amigos habían querido tomar un palco en el teatro argentino, y que les habían respondido que todo estaba ocupado. De consiguiente, les llevaba la llave del suyo. Al menos, este era el motivo aparente de su visita. Franz y Alberto opusieron algunas dificultades, alegando el temor de que él se privase de asistir. Pero el conde les respondió que como iba aquella noche al Teatro Valle, su palco del teatro argentino quedaría desocupado si ellos no lo aprovechaban. Esta razón determinó a los dos amigos a aceptar. Franz se había acostumbrado poco a poco a aquella palidez del conde, que tanto le admirara la primera vez que le vio. No podía menos de hacer justicia a la belleza de aquella cabeza severa, de la cual aquella palidez era el único defecto o tal vez la principal cualidad. Verdadero héroe de Byron, Franz no podía, no diremos verle, ni aun pensar en él, sin que se presentase aquel rostro sobre los hombros de Manfredo o bajo la toga de Lara. Tenía esa arruga en la frente que indica la incesante presencia de algún amargo pensamiento. Tenía esos ojos ardientes que leen en lo más profundo de las almas. Tenía ese labio altanero y burlón que da a las palabras que salen por él un carácter singular que hacen que se graben profundamente en la memoria de los que las escuchan. El conde no era joven,
Tendría por lo menos 40 años, y parecía haber sido formado para ejercer siempre cierto dominio sobre los jóvenes con quienes se reuniese. La verdad es que, por semejanza con los héroes fantásticos del poeta inglés, el conde parecía tener el don de la fascinación. Alberto no cesaba de hablar de lo afortunados que habían sido él y Franz en encontrar a semejante hombre. Franz era menos entusiasta, no obstante, sufría la influencia que ejerce todo hombre superior sobre el espíritu de los que le rodean. Pensaba en aquel proyecto que había manifestado varias veces el conde de ir a París, y no dudaba que con su carácter excéntrico, su rostro caracterizado y su fortuna colosal, el conde produjese gran efecto. Sin embargo, no tenía deseos de hallarse en París cuando él fuese. La noche pasó como pasan las noches, por lo regular, en el Teatro de Italia, no en escuchar a los cantantes, sino en hacer visitas o hablar. La condesa G quería hacer girar la conversación acerca del conde, pero Franz le anunció que tenía que revelarle un acontecimiento muy notable, y a pesar de las demostraciones de falta modestia a que se entregó Alberto, contó a la condesa el gran acontecimiento que hacía 3 días formaba el objeto de la preocupación de los dos amigos. Dado que estas intrigas no son raras en Italia, al menos sí se ha de creer a los viajeros. La condesa lo creyó y felicitó a Alberto por el principio de una aventura que prometía terminar de modo tan satisfactorio. Se separaron prometiéndose encontrarse en el baile del duque de Bracciano, al cual Roma entera estaba invitado. Pero llegó el martes, el último y el más ruidoso de los días de carnaval. El martes los teatros se abren a las 10 de la mañana, porque pasadas las 8 de la noche entra la Cuaresma. El martes todos los que por falta de tiempo, de dinero o de entusiasmo no han tomado aún parte en las fiestas precedentes, se mezclan en la bacanal, se dejan arrastrar por la orgía y unen su parte de ruido y de movimiento al movimiento y al ruido general. Desde las 2 hasta las 5, Franz y Alberto siguieron la fila, cambiando puñados de dulces con los carruajes de la fila opuesta y los que iban a pie, que circulaban entre los caballos y las carrozas, sin que sucediese en medio de esta espantosa mezcla un solo accidente, una sola disputa, un solo reto. Los italianos son el pueblo por excelencia, y en este aspecto las fiestas son para ellos verdaderas fiestas. El autor de esta historia, que ha vivido en Italia por espacio de 5 o 6 años, no recuerda haber visto nunca una solemnidad turbada por uno de esos acontecimientos que sirven siempre de corolario a los nuestros. Alberto triunfaba con su traje de payaso. Tenía sobre el hombro un lazo, de cinta de color de rosa, cuyas puntas le colgaban bastante. Para que no le confundieran con Franz, éste había conservado su traje de aldeano romano. Mientras más avanzaba el día, mayor se hacía el tumulto. No había en todas las calles, en todos los carruajes, en todos los balcones, una sola boca que estuviese muda, un brazo que estuviera quieto. Era verdaderamente una tempestad humana compuesta de un trueno de gritos, y de una granizada de grajeas, de ramilletes, de huevos, de naranjas y de flores. A las 3, el ruido de las cajas sonando a la vez en la plaza del Popolo y en el Palacio de Venecia, atravesando aquel horrible tumulto, anunció que iban a comenzar las carreras. Las carreras, como los Moccoli, son unos episodios particulares de los últimos días de carnaval. Al ruido de aquellas cajas, los carruajes rompieron al instante las filas y se refugiaron en la calle transversal más cercana. Todas estas evoluciones se hacen, por otra parte, con una habilidad inconcebible y una rapidez maravillosa, y esto sin que la policía se ocupe de señalar a cada uno su puesto o de trazar a cada uno su camino. Las gentes que iban a pie se refugiaron en los portales o se arrimaron a las paredes, y al punto se oyó un gran ruido de caballos y de sables. Un escuadrón de carabineros a 15 de frente recorría al galope y en todo su ancho la calle del Corso, la cual barría para dejar sitio a los Barberi. Cuando el escuadrón llegó al Palacio de Venecia, el estrépito de nuevos disparos de cohetes anunció que la calle había quedado expedita. Casi al mismo tiempo, en medio de un clamor inmenso, universal, inexplicable, pasaron como sombras 7 u 8 caballos excitados por los gritos de 300.000 personas y por las bolas de hierro que les saltaban sobre la espalda. Unos instantes más tarde, el cañón del castillo de San Angelo disparó 3 cañonazos, para anunciar que el número 3 había sido el vencedor. Inmediatamente, sin otra señal que esta, los carruajes se volvieron a poner en movimiento, llenando de nuevo el Corso, desembocando por todas las bocacalles como torrentes contenidos un instante, y que se lanzan juntos hacia el río que alimentan, y la ola inmensa de cabezas volvió a proseguir más rápida que antes su carrera entre los 2 ríos de granito. Pero un nuevo elemento de ruido y de animación se había mezclado aún a esta multitud, porque acababan de entrar en la escena los vendedores de Moccoli. Los Moccoli o Moccoletti son bujías que varían de grueso, desde el cirio pascual hasta el cabo de la vela, y que recuerdan a los actores de esta gran escena que pone fin al carnaval romano, suscitando 2 preocupaciones opuestas, cuales son, primero la de conservar encendido su mocoleto y después la de apagar el mocoleto de los demás. Con el mocoleto sucede lo que con la vida. Es verdad que el hombre no ha encontrado hasta ahora más que un medio de transmitirla, y este medio se lo ha dado Dios,
pero, en cambio, ha descubierto 1000 medios para quitarla, aunque también es verdad que para tal operación el diablo le ha ayudado un poco. El mocoleto se enciende acercándolo a una luz cualquiera. Pero, ¿quién será capaz de describir los 1000 medios que para apagarlos han inventado? ¿Quién podría describir los fuelles monstruosos, los estornudos de prueba, los apagadores gigantescos, los abanicos sobrehumanos que se ponen en práctica? Cada cual se apresuró a comprar y encender el mocoleto, y lo propio hicieron Franz y Alberto. La noche se acercaba rápidamente, y ya al grito de Moccoli, repetido por las estridentes voces de 1 millar de industriales, 2 o 3 estrellas empezaron a brillar encima de la turba. Esto fue lo suficiente para que antes de que transcurrieran 10 minutos, 50.000 luces brillasen descendiendo del Palacio de Venecia a la Plaza del Popolo, y volviendo a subir de la Plaza del Popolo al Palacio de Venecia. Hubiérase dicho que aquella era una fiesta de fuegos fatuos, y tan solo viéndolo es como uno se puede formar una idea de aquel maravilloso espectáculo. Imaginemos que todas las estrellas se destacan del cielo y vienen a mezclarse en la tierra a un baile insensato, todo acompañado de gritos, cual nunca oídos humanos han percibido sobre el resto de la superficie del globo. En este momento, sobre todo, es cuando desaparecen las diferencias sociales. El faquino se une al príncipe, el príncipe al trasteverino, el trasteverino al hombre de la clase media, cada cual soplando, apagando, encendiendo. Si el viejo Eolo apareciese en este momento, sería proclamado rey de los Moccoli, y Aquilón heredero presunto de la corona. Esta escena loca y bulliciosa suele durar unas 2 horas. La calle del Corso estaba iluminada como si fuese de día. Distinguíanse las facciones de los espectadores hasta el 3.º o 4.º piso. De 5 en 5 minutos Alberto sacaba su reloj. Al fin, éste señaló las 7. Los 2 amigos se hallaban justamente a la altura de la vía Pontifici. Alberto saltó del carruaje con su mocoleto en la mano. 2 o 3 máscaras quisieron acercarse a él para arrancárselo o apagárselo, pero, a fuer de hábil luchador, Alberto las envió a rodar una tras otra a 10 pasos de distancia, y prosiguió su camino hacia la iglesia de San Giacomo. Las gradas estaban atestadas de curiosos y de máscaras que luchaban sobre quién se arrancaría de las manos la luz. Franz seguía con los ojos a Alberto, y le vio poner el pie sobre el primer escalón. Casi al mismo tiempo, una máscara con el traje bien conocido de la aldeana del ramillete, extendiendo el brazo y sin que esta vez hiciese él ninguna resistencia, le arrancó el mocoleto. Franz se encontraba muy lejos para escuchar las palabras que cambiaron, pero sin duda nada tuvieron de hostil, porque vio alejarse a Alberto y a la aldeana cogidos amigablemente del brazo. Por espacio de algún tiempo los siguió con la vista en medio de la multitud, pero en la vía Macello los perdió de vista. De pronto, el sonido de la campana que da la señal de la conclusión del carnaval sonó, y al mismo instante todos los mocolis se apagaron como por encanto. Habríase dicho que un solo e inmenso soplo de viento los había aniquilado. Franz se encontró en la oscuridad más profunda. Con el mismo toque de campana cesaron los gritos, como si el poderoso soplo que había apagado las luces hubiese apagado también el bullicio, y ya nada más se oyó que el ruido de las carrozas que conducían a las máscaras a su casa, ya nada más se vio que las escasas luces que brillaban detrás de los balcones. El carnaval había terminado. Fin del capítulo 14.